continuando con el tema de tecnología del hormigón. Bien, entonces vamos a pasar directamente, no sé si no ven, me avisan, vamos a compartir la pantalla, toda la continuación de la clase anterior. En la clase anterior habíamos visto el hormigón en el estado fresco, todas las propiedades que tenía, los ensayos que se realizaban. Bueno, ahora vamos a continuar con el tema del hormigón fraguado que vimos también la clase pasada. Acá vamos a poner esto. Si no ven, chicos, por favor me avisan. Estoy grabando la clase. Esta era la diapositiva que veíamos en la patología del hormigón en estado fresco, que se producía segregación debido a la inestabilidad de mezcla o mal diseño de la misma. Y la exudación era el agua del amasado de la pasta cementicia que se transpiraba, como quien dice, cuando el agua estaba en exceso. Bien, vamos a continuar. Vimos también la característica del fraguado, que era cuando el hormigón pasa del estado fresco al estado, digamos, endurecido intermedio, donde no hay aumento de la resistencia, o sea que el hormigón se sigue deformando. Dura entre 4 a 10 horas más o menos el tema del fraguado. Es importante esto porque se produce en el interior de la masa cementicia reacciones químicas que van a hacer que el hormigón, cuando esté en estado endurecido, adquiera su máxima resistencia y se comporte como un material pétreo. Bien, cualquier duda que tengan, chicos, por favor me preguntan. Yo acá voy a mirar. Se ve todo blanco. Ah, mira vos, no. Espera, vamos a volver de vuelta. Si no, vamos a compartir. Eh, a ver, compartir aplicación pantalla, pantalla completa, como dice acá, marco, compartir. No sé si tengo audio, chicos, a ver un momentito, porque es medio raro esto para mí todavía, no lo puedo aprender del todo, pido disculpas. Bueno, compartimos. A ver, acá vamos a ver. A ver. Chicos, ahí tienen, se escucha el audio, se ve la diapositiva ahí, por favor, díganme si no Sí, me profe. lo... Ah, perfecto. Ahí logran ver, ¿no es cierto? ¿Se sigue viendo, chicos, la diapositiva? Sí, sí, ahí se ve. Perfecto. Bien. Bueno, esto es lo que vimos en la clase pasada, el fraguado. Acá la evolución de la resistencia. Esto es un repaso de la clase pasada, de la clase del día, o sea, el día 11 creo que era, no recuerdo, pero está grabado de todas formas. Esto también lo vimos, cómo va el periodo fraguado. Acá es como un resumen de lo que ocurre con la tecnología del hormigón, desde que vos fraguás, digamos, lo endurecés y después vamos a ver con mayor detalle qué es el desencofrado. Acordate que a los 28 días el hormigón adquiere su resistencia característica o su resistencia especificada máxima. Esto obviamente tiene que requerir una cierta técnica de curado, que ya vamos a ver con detalle todo eso. Eh, ¿Vos cómo sabés que el hormigón adquirió su máxima resistencia? Porque a los 28 días, un hormigón común, adquiere el 100%, pero de su resistencia a compresión, y por lo menos un 10% de su resistencia a la atracción. Fíjate que es un 10%, o sea, algo mínimo que resiste a la atracción, algo resiste a la atracción, pero el fuerte del hormigón es la compresión, siempre hablando de hormigón simple. Bueno, acá te da una idea que vamos a ver más adelante, con mayor detalle, que el desencofrado de una columna lo puedes hacer de 1 a 3 días, mientras que las vigas pueden demorar 28 días, la losa un poco más. Pero eso lo vamos a ver con mayor detalle más adelante. Ahora vamos a abocarnos en las propiedades del hormigón endurecido. ¿Qué características tiene ya el hormigón endurecido? Acuérdate que hay tres etapas: hormigón fresco,
hormigón fraguado, en estado de fraguado, y el hormigón en estado endurecido. ¿Qué característica tiene? Bueno, se produce un aumento progresivo de la resistencia mecánica del hormigón cuando finaliza el periodo fraguado. Dice un aumento progresivo porque puede durar, o sea, la máxima resistencia, digamos, un 90% la adquiere a los 28 días, pero después la resistencia continúa, o sea, no nos damos cuenta nosotros de eso, digamos que mucho no nos interesa el 90% esa de resistencia a compresión, siempre hablando resistencia a compresión. Y el proceso, ¿ve? Por eso te dice acá abajo que el proceso de endurecimiento continúa, ¿no es cierto?, por año, hasta que se complete toda la hidratación de las partículas del cemento, o sea, de la pasta cementicia. Bien, a ver qué pasó acá, que no me avanza la diapositiva. Bien. Una de las propiedades o características del hormigón endurecido muy importante es la impermeabilidad. El hormigón debe ser impermeable, porque acuérdate que el hormigón no actúa solo, sino va a actuar con otro material que es el acero, para que dé lugar al hormigón armado. De por sí el hormigón es un sistema poroso, jamás va a ser totalmente 100% impermeable, algo de agua va a pasar, pero tenemos que tratar de disminuir, de que sea la menor cantidad posible de agua, porque vos sabés, como dijimos hasta el cansancio, que le llegue a entrar agua y chao la armadura, ¿no? El acero se oxida y fuiste con el tema del hormigón armado, deja de ser hormigón armado, pasa a ser un hormigón simple. ¿Cómo logras una mayor impermeabilidad? Bueno, esto puede ser un aditivo. Cuando estás dosificando el hormigón, lo contemplas a un tipo gel. Hay un montón de marcas de geles, son aditivos. Esa es una de las formas. Otra de las formas es dosificar la cantidad de agua. Fíjate que la impermeabilidad acá del hormigón, o sea, que el hormigón no deje penetrar la mayor cantidad de agua que te permite el reglamento, va a depender, fíjate acá hay varias maneras, o sea, varias características, depende de la finura del cemento, eso ya es de fábrica, ¿no es cierto? Esto es importante, chicos, la cantidad de agua. Entonces, esa es una de las ventajas cuando veamos dosificación del hormigón, de que vos le agregas agua en una cantidad ya establecida en forma precisa, diferente de lo que ocurre en la dosificación empírica, que generalmente vos le agregas agua a ojo o a cálculo según tu criterio. Si vos le agregas agua de más al hormigón, aparte de agrietarse, justamente la grieta es lo que va a disminuir su impermeabilidad, lo haces más permeable. Y aparte del tema de la exudación del agua. El agua además en el hormigón es muy perjudicial. Por más que vos tengas estás haciendo una dosificación a ojo en tu casa, porque tenés una obra chica, ponele que vos mismo te pusiste a hacer el hormigón para hacer la vereda de tu casa, el contrapiso, o lo estás ayudando a tu papá, o lo estás ayudando, acompañando al maestro mayor de obra, y le han puesto de más agua, el hormigón puede transformarse en un elemento permeable. Y si es permeable, sabemos que deja pasar el agua y eso no es bueno. También depende de la compacidad, el grado de compacidad que vos le des, ya sea con varilla o con vibrador mecánico, o a mano. Entonces, todo eso va a influir en que el hormigón sea mucho más permeable que si no hicieras nada, ¿no? Sobre todo yo tengo por experiencia que la cantidad de agua, de eso depende, más que por supuesto las otras dos cosas son importantes, pero siempre tenés cuidado con la cantidad de agua que le agregás. Es preferible que hagas un método de dosificación racional donde vos estés tranquilo de que la cantidad de agua es la necesaria, no es ni de más ni de menos. Tenés que poner la cantidad de agua que fija el reglamento, ¿no es cierto? Entonces es muy importante para la permeabilidad o impermeabilidad en este caso. Sigamos acá. Otra característica
que esto es, digamos, yo digo nuevo porque es del 2005, porque antes no se consideraba esto en el hormigón embutido según el reglamento. Antes vos te conformabas con que resista compresión, pero no decías nada de la durabilidad. Hoy por hoy el reglamento vigente te tiene en cuenta la durabilidad, cuánto va a durar el hormigón, porque sabes que el hormigón está expuesto a agentes agresivos, también está expuesto a la intemperie, pero fíjate que de los agentes agresivos, los que más influyen en forma negativa son las sales, ¿no es cierto? El salitre es famoso por contacto con algún elemento nocivo como agua contaminada. También depende del calor, aunque vos no creas, el calor, esas temperaturas extremas pueden afectar la durabilidad del hormigón. También tenés los agentes contaminantes, como te dije hace rato. Ponele que vos quieras hacer una planta depuradora y tenés que usar un cemento especial, resistente a los sulfatos, como habíamos dicho en la clase de cemento. Pero ¿qué pasa si vos en lugar de un cemento resistente a los sulfatos, le pones cemento Portland común y ningún otro aditivo así, como está? Ripio, arena, agua y cemento Portland común, que no es resistente a los agentes sulfatados, a los agentes de sulfato, a los agentes contaminantes. Entonces seguramente la durabilidad muy poca, no te va a durar nada, no te va a servir el hormigón ese que hiciste para, qué sé yo, para una pileta o una planta depuradora de agua, por ejemplo, de aguas negras, o planta de agua, viste las plantas depuradoras de líquidos cloacales, tenés que usar un cemento especial. Otro factor que afecta a la durabilidad, obviamente, es la humedad. Y la humedad depende del grado de humedad que tenga tu hormigón, dependerá del agrietamiento que tenga, pero todo eso influye en la durabilidad. Sobre todo el tema de las sales, los agentes contaminantes y el calor. Pero lo más, digamos, lo más peligroso son el tema de las sales y de los elementos contaminantes. Entonces acá están los factores que afectan la durabilidad del hormigón. Entre las condiciones mecánicas tenés las vibraciones, la sobrecarga, los impactos, los choques. Fíjate que estamos hablando acá no de cargas estáticas. Cuando yo hablo de vibraciones, como en este caso, o sobrecarga no contemplada, impacto y choque, estamos hablando de fuerza dinámica, fuerza en acción, que dependen del tiempo. No es como el caso de la carga estática, que por ejemplo tu peso propio, el peso propio de la estructura de hormigón armado, puede estar años y no se mueve. Pero en cambio una vibración, una sobrecarga son fuerzas dinámicas, porque van cambiando según, depende del tiempo. El caso más concreto es cuando vos tenés, es muy común esto en Salta, vos tenés, por ejemplo, las placas de hormigón del pavimento, que están flojitas y no están bien hechas, o por el motivo que sea, digamos, pasan los colectivos, pasan los autos y te ocasiona vibraciones. Y eso afecta a la larga no solo a la placa de hormigón del pavimento, sino también a las viviendas de la cuadra donde están esas placas moviéndose. Te genera microsismos. Esos microsismos, si vos no tenés tu estructura de hormigón, digamos, medio nueva, yo cuando hablo de nueva, chicos, para ustedes esto, por supuesto, es medio raro, ¿no? Pero yo cuando hablo de estructuras nuevas, estoy hablando desde el año 83 para adelante, ¿no? Porque antes del año 83 no te exigía el reglamento sismo resistente que vos tengas encadenado, que cumpla. Había otro reglamento, en este momento no me lo recuerdo. Como algo anecdotario, les cuento que nosotros, mi generación, como estudiante de ingeniería en la UNSA, aprendimos los tres reglamentos, aprendimos de sismo, ¿no? Estamos hablando. Uno que era del año 70, que era vigente, otro del año 80 y el Impress-Sirsoc. O sea que tenemos el Impress-Sirsoc 103, que es para construcción sismo resistente. O sea que la generación mía de profesionales, de ingenieros, se tuvo que estudiar los tres reglamentos,
porque era una etapa de transición y tenés que aprenderte todo. Bueno, felizmente logré, nos recibimos con el que está ahora vigente, que es la empresa ISO 103, que digamos no cambió mucho, pero los conceptos son más sofisticados que las otras normas de los años 70 y los años 80. Tienen en cuenta ya cargas dinámicas. Ustedes, cuando cursen, sobre todo los ingenieros civiles, dinámica estructural, ahí van a ver todas estas cosas. Yo se las nombro nomás. Volviendo a lo que estábamos haciendo, los factores que afectan la durabilidad del hormigón tienen que ver con las vibraciones, la sobrecarga, toda fuerza dinámica, los choques. El sismo, por ejemplo, es otro tipo de vibración, o los microsismos que te producen cuando, como te explicaba recién, pasan vehículos y si algo está flojo por ahí en el pavimento, te provoca microsismo, y eso, si tu estructura no está bien hecha, bueno, lo va a resistir, se va a empezar a agrietar y todas esas cosas. Del punto de vista físico, fíjate que acá tenés las oscilaciones térmicas. Esto es muy importante, la durabilidad del hormigón. Cuando yo hablo de oscilaciones térmicas, el gradiente térmico es importante. Es decir, que a la noche te hace menos de 0 grados para abajo, ¿no? 5 grados bajo cero, y en el día, en el pico de temperatura, puede llegar a tener, qué sé yo, 35, 40 grados. A ese tipo de oscilaciones térmicas se refiere, ¿no? Cuando tenés poca amplitud térmica no pasa nada, pero cuando tenés una estructura que está expuesta a gradientes térmicos importantes, que se nota el pico y el piso, el techo y el piso de la variación térmica, ahí es donde es problemático. Después tenés los ciclos de hielo y deshielo. Bueno, el fuego, aunque ustedes no crean, se produce un incendio en la estructura de hormigón si no lo controla a tiempo. El hormigón no es que se queme, sino que el acero se descascara un poco el hormigón, pero el acero que está adentro fluye, o sea, se deforma. Y ya no es el acero con que vos lo calculaste inicialmente, ¿no es cierto? Bueno, y la causa higrométrica es debido a la humedad, ya tiene que ver con lo que vimos anteriormente. Después, la parte química sí es verdad, contaminación atmosférica, las aguas que se filtran. Por ejemplo, vos tenés tu estructura de hormigón armado en un terreno perfecto, todo bien, pero resulta que no te diste cuenta y un caño cloacal, un caño de agua corriente se pinchó, como quien dice, y empieza a filtrar agua, y si tu base está hecha de hormigón armado, puede filtrar por ahí, y eso le quita un poco de durabilidad, ¿no es cierto? O sea, si no te das cuenta y sigue filtrando durante años, tu edificio se va a empezar a sentar, tu construcción, no vas a saber por qué. Entonces, cuando vas a averiguar, resulta que está hace años pinchada en una cañería de agua corriente o de agua cloacal, por ejemplo, de líquido cloacal. Y bueno, también tener los terrenos agresivos, que se puede tener un terreno donde hay filtración por ejemplo, vos tenés una construcción, te doy un ejemplo, no es que sea así, cerca del vertedero San Javier. Ustedes saben que ahí hay trinchera, y bueno, ponen todos los elementos nocivos, digamos, de residuos de toda la ciudad, y eso, si no está bien hecha la trinchera, con elementos impermeables, puede filtrar esa agua, te puede contaminar la napa freática, y si tenés una construcción por ahí cerca, ese es un terreno, se convierte en un terreno agresivo por el tema de la contaminación, y eso puede afectar también a tu construcción de hormigón, la durabilidad. Bueno, y la biológica, se dan cuenta que tiene que ver con la vegetación o microorganismos. ¿Cuándo se da esto? Cuando vos, por ejemplo, tenés una construcción que se ha visto, deben haber visto mucho de esto acá en Salta, muchas veces por tema económico. Vos empezás a construir y la dejas a medias porque no tenés plata o porque no sé, qué sé yo, el motivo que sea, generalmente por motivos económicos.
vos dejás a media de la construcción, dejar las acero al aire, y entonces con el tiempo, si vos no lo mantenés, te van a empezar a salir las plantitas, los hongos y todo eso, y eso te va a oxidar la estructura, te produce efectos químicos que perjudican sobre todo al acero. Puede que vos has dejado un montón de planta adentro, ahí, yuyo, y bueno, vos decís, bueno, voy a hormigonar nomás, metele nomás. Entonces vos hormigonás y resulta que la plantita que está adentro, que vos decís, la va a matar el hormigón, no, y sí, puede ocasionar perjuicio a la armadura. O sea, por eso la vegetación o los microorganismos como los hongos también lo afectan al hormigón. Bueno, y acá tenés la resistencia térmica. Fíjate, los ciclos de hielo y deshielo es perjudicial para el hormigón. Sobre todo, ya vamos a ver cuando veamos el tema de aditivo. Cuando vos, por ejemplo, estás hormigonando en una zona, yo siempre pongo el ejemplo, San Antonio de los Cobres, que tiene mucha amplitud térmica entre el día y la noche, pero de noche estamos hablando de temperatura bajo cero. El agua que vos usas para amasar el hormigón se puede congelar. Es más, de hecho se congela. Y bueno, ustedes saben que por física, cuando un sólido se congela, tiende a aumentar su volumen. Imagínate, en la masa de hormigón, esto es como, no sé, como que quiere salir el agua y genera presiones y eso puede deteriorar la masa de hormigón. O las altas temperaturas, más de 300 grados, como es el caso de un incendio, también afecta la durabilidad del hormigón. Bueno, fíjate, en definitiva, la patología del hormigón, cuando tiene su patología en estado endurecido, es un deterioro mecánico y físico. Mecánico ya no te va a resistir a compresión o a lo que vos lo quieras hacer trabajar. Y físico, bueno, porque por acción de los agentes agresivos, pero esa es, digamos, la causa de la patología del hormigón. Un hormigón que tiene patología se empieza a descascarar, sobre todo se te empieza a caer la cáscara de hormigón, que el recubrimiento, hablemos con propiedad del hormigón, y si es hormigón armado, empiezan a aparecer los aceros, las armaduras que se llaman. Y cuando la armadura empieza a aparecer, está en el horno, te digo, ¿no? Porque hay algo que hiciste mal. Entonces, no te queda otra que solucionar eso, volver a hormigonar o ponerle algún aditivo digamos, que te mejore, o hacer una solución más sofisticada, como se usa ahora, con elementos epoxi, elementos de plástico, que te dan una durabilidad mejor al hormigón, como que lo ponen, lo reparan. Burdamente es como que vos le pones una curita al hormigón. Ya vamos a ver una imagen de eso, no sé si la tengo ahora, pero vamos a ver una imagen de cómo vos pones fibras de hormigón, o sea, fibras de distintos materiales, puede ser resina epoxi o puede ser una goma especial, que vos vas parchando el hormigón donde está así deteriorado, y bueno, podés seguir usando la estructura sin que se caiga. Hay un montón de soluciones, una de las que le estoy diciendo. Bien, ahora tenemos el hormigón en estado endurecido. Seguimos con, digamos, el hormigón en estado endurecido. Veamos qué ensayo le tenés que hacer vos al hormigón, ¿no es cierto? Para que, digamos, cumpla con las condiciones que vos quieras para que sea usado en la estructura. Fíjate que acá en esta figurita, estas se llaman probetas. Tiene dos tipos de probeta. La que está a la izquierda, que estoy marcando acá, tiene medida 20 centímetros. Es cúbica. Es una probeta cúbica. Es de 20 por 20, ¿no es cierto? Bueno, acá está todo. Esto te fija el reglamento, cuánto tiene que ser. Este es por medida estándar. Es un cubito de 20 centímetros por 20 centímetros. Y acá le aplica la carga, compresión, siempre ensayando la compresión, pero esta es probeta cúbica. Ya vamos a ver cómo es. Esta es una figurita muy representativa nada más. Pero si vos te pones esa, no se entiende muy bien qué es esto. Pero acá te voy diciendo que colocas una prensa acá, le aplicas carga de compresión. Y esta va a ser la forma quizá de romperse, esto que vos estás viendo acá. Y la otra, la que usamos nosotros,
la que se usa en los laboratorios, generalmente Salta, es la probeta cilíndrica. La probeta cilíndrica tiene, si no me equivoco, 15 de base y 30 de altura. Una probeta cilíndrica, acá está, ¿ves? 15. Bueno, también la ensayas a compresión. Es una probeta de hormigón que va haciendo. Ahora vamos a ver una imagen. Esta es la probeta cilíndrica, ¿ves? Fíjate que esta es la probeta que vos vas a usar para que trabaje a compresión. Esta es una probeta hormigón simple, no le pone ningún acero acá. Es para probar la resistencia a compresión del hormigón. Por eso no es esto como las vigas que le mostraba la otra vez. Este es en laboratorio, vos tenés que determinar la resistencia a compresión de esta probeta de hormigón. Bueno, acá tenés una explicación del ensayo. Estos chicos lo van a volver a ver con el ingeniero Nioy en la clase específica de ensayo de laboratorio. Supongo que él le enviará el apunte correspondiente para que ustedes lean, después él va explicando, pero yo más o menos les adelanto de qué se trata. El ensayo de compresión consiste en colocar esta probeta en una prensa, es la que tenemos en la universidad, aplicar una carga de acción y compresión en forma gradual y obviamente que tiene unos relojitos acá, no sé si lo podré dibujar, bueno, trato de dibujarlo, a ver, ya te digo si lo puedo dibujar. Acá hay un relojito que se llama flexímetro y te va marcando las deformaciones. Y esto se va achatando. Fíjate que esto que indica acá es la deformación exagerada de esta probeta. Fíjate cómo se va achatando. Y bueno, llega un momento que este relojito, el flexímetro, que le llaman, ya no marca más. Cuando el flexímetro se queda quietito y vos por más que le metas palanca a la, a la prensa, ya no se mueve más. Entonces quiere decir que tu probeta se ha roto. Hay roturas que son espectaculares, como quien dice, son muy, si digo la palabra bien espectacular, esa bien vistosa, se rompen a una grieta, haciéndote una grieta 45. Por ejemplo, si está bien hecha tu probeta, se te va a romper ahí, y explota. Eso quiere decir que bien hechita la dosificación del cemento, del hormigón. Entonces, y hay otras que ni, como creo que te expliqué la clase pasada, que ni te das cuenta que se ha roto, pero no quiere decir que la probeta queda sanita, se ha roto adentro, eso es lo que no tiene que ocurrir, que adentro quiere decir que tu pasta cementicia no sirve, o sea que es muy blandita la probeta. La probeta tiene que por lo menos agrietarse, puede romperse, como te digo, en forma muy espectacular, explotar, pero si no, si se rompe internamente, hiciste algo mal. Algo tiene que agrietarse la probeta para que vos digas, bueno, falló. Bueno, acá, lo que te estoy mostrando acá son eh, los moldes, son moldes metálicos, donde vos vas haciendo las probetas con la dosificación, que eso van a aprender con hoy, ¿no es cierto? Disculpen, tengo un cachito de tos. Van a hacer con estos moldes, obviamente tienen 15 de diámetro por 30 centímetros de altura, van a hacer, con estos moldes van llenando acá el hormigón dosificado, ¿no es cierto? Y acá tenés, bueno, desmoldado cómo te queda la probeta, una probetita de hormigón simple, volviendo a hablar lo que te decía, ¿ves? Esta es la forma en que la probeta vos lo desmoldás, fíjate que acá tiene unos tornillos, unos pasantes, y cuando vos lo desmoldás, bueno, te queda así, y te queda la probetita acá, vos tenés que desmoldarla. Esto es todo un proceso que requiere una técnica, ¿no? No es que vos la vas a hacer, por ejemplo, tenemos la clase hoy día en laboratorio, si fuera presencial, obviamente, que vos vas a llenar de hormigón, ahí nomás la desmoldás, no, tenés que esperar como los 28 días, ¿viste? Como lo que te dice el reglamento, curarla y todo eso que curar es echarle agua, ¿no? Para que tenga las características de un hormigón, de acuerdo a lo que vos estés dosificando y calculando, ¿no? Bueno,
Esto que dice acá, refrentado, fíjate esa palabra refrentado, nosotros le llamamos encabezado. Encabezado se hace con azufre. Este es para que tenga mayor agarre la prensa, para mayor seguridad. Lo hace arriba y abajo. Lo haces con unos moldes, esta es la probeta ya hechita, ¿no? Lo encabezas con azufre. Entonces te queda de esta forma, como dos tapitas tiene. Y eso recién ensayar. O sea, no va a ensayar sin tapa porque a veces no se distribuyen bien las cargas de la prensa, por eso la función de estas encabezados, de estas cabecitas, son la de que te distribuya mejor la carga de compresión. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, lo hacíamos cuando la clase era presencial en el laboratorio, lo hacía con el ingeniero hoy. Otro ensayo que se hace, el que vimos recién, obviamente es ensayo por compresión simple. Este otro tipo de ensayo es ensayo de tracción, o sea, va a producir una rotura de tracción debido a la compresión. Suena con un juego de palabras, pero fíjate el esquemita. Acá la probeta la pones echada, no está de pie, sino la puesta horizontal. Y acá le aplicas la carga de compresión, pero la falla es diametral. Es decir, acá la dibujo, la grietita es esta. Es una grieta diametral, o sea, se rompe a lo largo. Por eso se llama plano diametral de rotura. Fíjate, ¿ve? Entonces voy a aplicar la carga de compresión, pero se rompe por tracción. Por eso dice ensayo de tracción por compresión. Y acá tenés la figurita, ¿cómo quedaría? ¿Ves? Pone echada la probeta, como quien dice, ¿no? Y fíjate dónde se rompe la probeta. ¿No es cierto? Perdón, se va a romper, acá la dibujo con la pluma, se rompe acá, diametralmente, ¿no es cierto? O también puede romperse así, pero generalmente suele romperse con esta que le dibujé primero. Entonces, una rotura de tracción por ensayo de compresión. Otro ensayo, ya vamos viendo dos ensayos, el de compresión simple, el de tracción por compresión, y ahora este es un ensayo de flexión simple. Fíjate que la flexión simple, acá tenés este dispositivo que te va a transmitir la carga de esta manera. Acá te dibujo cómo sería más o menos. Tenés la viga. Cuando vos tenés, esto acuérdense, los chicos de industria y los de civil lo ven al mismo tiempo en estabilidad de resistencia de materiales. Fíjate, cuando vos tenés una disposición así, ¿no es cierto? Si la viga tiene una longitud L, ponele, esto es L, ¿no es cierto? Y cada uno de estos está a L sobre 3, y acá L sobre 3. Y vos le aplicás la misma carga al tercio, en forma, digamos, simétrica. Voy a cambiar de color, acá voy a poner otro color para que se distinga. Y mi diagrama de momento flector, si ustedes se acuerdan esto, es una cosa así. Acá horizontal, o sea, esta parte es uniforme. Y fíjate que coincide con la aplicación de estas cargas. Acá vos tenés flexión pura, en este caso, ¿ves? Bueno, al puntero láser. Fíjate que acá coincide con esta carga, acá va a tener flexión pura. En cambio acá la flexión va cambiando. Acá es cero y acá tiene su valor máximo. Acá es cero en los apoyos y tiene su valor máximo. Bueno, vos lo que tenés que lograr, cómo trabaja la viga a flexión pura, es por eso que se hace este esquema, ¿ves? Que está respetando más o menos un tercio o algo similar, equivalente, mejor dicho. Entonces vos vas a tener una carga, tenés las reacciones, la fórmula esta, que yo no voy a poner a recordar estabilidad 1, pero bueno, después ustedes, como esto queda grabado, después la deducen de dónde sale todo esto. Acordate que está la fórmula del momento flector, que es fuerza por distancia. Los que, si es que han visto estabilidad 2, resistencia de materiales, el módulo resistente. Bueno, esta es la fórmula de la tensión debido a la flexión. Pero bueno, si no lo han visto, lo van a ver. Tema de estabilidad 2, esta formulita. Pero yo por lo menos ahora me conformo con que vean que se hace un ensayo a flexión.
Entonces, el resultado es este. Creo que ya le mostré esta figurita la clase pasada. Fíjate cómo esto rompe por flexión. ¿Ves? Acá, acá estas grietas se producen porque no hay resistencia a la tracción. Se supone que es una viga de hormigón simple. Por eso vos haces una probeta sin colocar, por más que sea flexión, no le colocas los aceros. Sí, ¿ves cómo se rompe? Como te mostré la clase pasada, se rompe acá, fíjate, por tracción. Entonces acá le tenés que poner un acero, se le pone arriba también un acero, y esta parte es muy importante que le pongas los aceros, los estribos. O sea, le pones en toda la viga. Pero acá en esta zona, que está cerca de los apoyos, vos lo densificás. Acá lo pones cada 10 centímetros, por ejemplo. ¿No es cierto? Es lo que te exige el reglamento. Y acá pueden ir cada 15. Ya no me ves eso, sobre todo la gente de civil, en hormigón, construcción de hormigón armado o en dinámica estructural. Pero fíjate que esa es la forma de colocar los aceros, ¿no es cierto? Un acero superior, longitudinal, un acero inferior, longitudinal, bueno, todo el trabajo como un conjunto. Y si no tendría estos aceros, la viga se te agrieta así como vos lo ves acá. Entonces, ese es el problema. A ver, vamos a borrar las armaduras para que no confundir. Entonces, esa es la idea del hormigón armado. Y ya se lo dije también en la clase pasada eso. Bien, ahora vamos a ver si tenemos suerte y vemos un video. Espero que salga. Esto se supone que es un video, no sé si lo va a dar, que nos muestra la tecnología del hormigón. Acá no te da mucha, demora un poquito porque es largo. Y si no, bueno, lo probamos de otra manera, chicos, no hay problema. Si retrocedemos, volvemos, bueno, tengo un cachito de paciencia porque esto demora mucho cuando está integrado al PowerPoint. Si yo lo pongo por aparte, capaz que lo vemos. Voy a intentar, si demora mucho, voy a intentar ponerlo por aparte. Vamos a salir de acá. Vamos eh, a ver si sale. Acá te indica. Vamos a ponerlo en pantalla. A ver, ve, ahí está.
Bueno, como podrán ver, es la propaganda de una empresa. No es la intención esa de, no nos pagan por sponsorearlo, pero chicos, ¿se entendió? ¿Pudieron ver el concreto? ¿Pudieron ver el tema del video? ¿Pudieron ver? Chicos, ¿pudieron ver? Sí, a ver, para un cachito Sí, que... profe. Ah, perfecto. Bueno, continuamos entonces. Quería comentarle, cuando habla, por ejemplo, de concreto, hablan términos como formaleta, concreto. Concreto hemos dicho que es el hormigón. Y cuando habla de formaleta, es lo que nosotros llamamos como encofrado. Entonces ahí hay una planta de hormigón elaborado que tiene nombre de Argos. Bueno, no sé en qué parte será eso. Acá tenemos varias empresas también de hormigón elaborado que hacen ese trabajo directamente. Cuando vos trabajas con, tenés hormigón con elaborado, directamente pedí, haces el pedido, como te decía, 6 metros cúbicos, medio, de 6 metros cúbicos como mínimo, ¿no? Te trae el hormigón elaborado, el camión mixer. Y si no, bueno, tenés que rogarles para que te traigan hasta 3 metros cúbicos te pueden traer. Pero si vos le pedís una planta de hormigón elaborado para mover el camión, imagínate, es un tremendo gastadero de plata. O sea que vos cuando usas hormigón elaborado tenés que justificar. Si una obra chiquita, bueno, te conviene hacer la mano, con la hormigonera común, ¿no es cierto? Bien, entonces ahora vamos a ver lo que tenemos, a ver si tenemos tiempito, lo que es el curado del hormigón, que ya vieron en la diapositiva. El curado del hormigón consiste en agregarle agua, aumentar la humedad para que se complete la hidratación del cemento. Acuérdate que el cemento se sigue hidratando. Chicos, una pregunta al margen. Eh, ¿Tuvieron clase el viernes con el ingeniero ni hoy? ¿Ah? ¿Tuvieron clase? Sí, profe. Ah, perfecto. Bien, bien, bien. Bien, continuamos entonces. Bueno, entonces veamos los métodos de curado. Como te decía, el curado consiste en agregarle humedad al hormigón, o sea, echarlo agua, como quien dice, y para que se complete la hidratación del cemento. Como te decía ahí, pues, si no le agregas agua, poner que no lo curas al hormigón, que es la acción de echarle agua, de agregarle agua, el hormigón puede deteriorarse. Es muy importante se haga el curado al hormigón. O sea, después que lo desencofrás, incluso tenés que echarle agua durante 7 días, tal como decía el video. Entonces, ¿cuáles son los métodos más comunes? Eh, o sea, mejor dicho, eh, eh, acá dice poco usual. Cubrir la superficie con arpilleras mojadas. Bueno, yo la verdad que eso no lo vi, ¿no? Generalmente vos pones un plástico para cubrirle, para que no pierda humedad. Por ejemplo, vos tenés la losa y le vas poniendo, mientras está fraguándose, le echas agua con la manguera, lo rociás así, y le pones un plástico. También puedes usar goma, resina impermeable, pero ¿por qué son poco usuales estos? Sobre todo las de abajo, gomas, resina impermeable. Esta, por ejemplo, te voy a marcar acá, porque son más caras. En cambio acá se usan los plásticos, es más barato, ¿no es cierto? Lo más usual es que vos usas por recubrimiento. Lo que te decía, consiste en tapar el elemento estructural que está haciendo con plástico, con polietileno en este caso. O por humedad, regalo con agua siempre, pero que asegura la estabilidad volumétrica y resistencia del hormigón. Y que se recomiendan 7 días, pero eh, puedes llegarlo hasta los 28 días, que es cuando el hormigón adquiere su máxima resistencia. Bueno, también no tenés otros métodos, método por vapor. Eso lo hacen generalmente cuando vos estás trabajando con elementos en serie, seriado. Por ejemplo, vos tenés una planta hormigonera industrial y tenés que hacer paneles de hormigón para una construcción en seco. Entonces, bueno, está usando, para que sea rápido, obviamente, curado por vapor, ¿no es cierto? Pero ya es muy caro, ya tenés que tener una planta fabril para eso. O por temperatura, dice calentarlo por encima del aire que lo rodea, también se emplea en prefabricación. Sí,
A ver, pero veamos si tenemos alguna preguntita. A ver qué preguntita tenemos, chicos. Profe, al hormigón proyectado que usan hoy en día, ¿cómo lo curan? Generalmente lo curan por aspersión. Vos vas regando, ¿no es cierto? Le echas agua con la manguera por aspersión y le pones bolsa de polietileno, plástico, mejor dicho, de polietileno. Lo tratas de cubrir. ¿Por qué es la idea de cubrirlo? Para que no pierda humedad. Esa es la idea del curado, que el agua penetre dentro de la masa de cemento, porque acuérdate que abajo se está generando reacciones químicas para que endurezcan aún más el hormigón. Eh, entonces, si vos no le pones curado, acuérdate que había agua de exudación, esa tiende a agrietarse, es como que se seca el hormigón y se producen grietas. En cambio, si vos lo curas, se estabiliza esa pasta cementicia. O sea, tenés que curarlo una vez que ya está endurecido, ¿no? No lo vayas a fraguar, no lo vayas a curar con está fresco, con está fraguado, porque le está echando agua de más, ¿entendés? O sea, ahí se va a producir el problema de la exudación. ¿Mm? Bien. Eh, bueno, entonces, fíjate que acá, a ver si volvemos acá, están los métodos de curado. En climas cálidos, ¿cómo influye el clima en el curado del hormigón? Fíjate, cuando vos tenés un clima cálido y seco, cuando tenés horas de mayor calor, hablemos de Tartagal, Orán, esas zonas que son calurosas, ahí tenés que tener un curado, un riego intenso y prolongado por el calor justamente. Bueno, y en horas de menos calor, obviamente, riego menos intenso. No se te ocurre hormigonar en Tartagal, en Orán, en época de verano estamos hablando, ¿no? Siempre hace calor ahí, pero en época de verano ni se te ocurre hormigonar tipo 3 de la tarde, 4 de la tarde, porque nadie te veía hormigonar ahí, ¿visto? Por más que haya un mixer que haya hormigón elaborado, porque no tiene sentido. Una, porque es insalubre, y otra, porque tampoco tiene efecto, le hace mal al hormigón eso. Y ponerle que no te quede otra y tengas que hacerlo, tenés que hacerle un riesgo intenso y prolongado, como dice acá, en hora de mayor calor. O si no, en hora de menor calor, con riesgo menos intenso. En clima de frío, tampoco es el otro extremo, ni se te ocurre hormigonar cuando hay la temperatura bajo cero. O sea, eso te lo dice el sentido común, porque no hay fraguado. Cuando tenés mucho frío, el agua se congela directamente y ponele que no tengas otra, que por algún motivo así, pero extraordinario, que tengas que hormigonar en temperatura bajo cero con el equipo especial, con el equipo todo, para que vos soportes, para que sobre todo los humanos soporten el frío, hay una solución para que vos hormigones en temperatura bajo cero. Eso se llama eso es un aditivo que es incorporador de aire, se llama. Hace que el agua genere burbujas y eso evita el congelamiento del agua. Ahora, si no le pones un aditivo y quieres hormigonar, cuando hace bajo cero, temperatura bajo cero, no se te va a fraguar nunca. Se te va a congelar el agua, se te va a hacer cubito todo. Y ahí vas a renegar porque obviamente nunca vas a tener el hormigón fraguado. Bueno, en verano, la influencia de la temperatura, fíjate que en verano hay mayor velocidad de hidratación del cemento y eso implica una menor trabajabilidad. Acuérdate, la trabajabilidad era cuán fácil era colocar en molde el hormigón. Aumenta la resistencia en verano y en invierno, fíjate que disminuye la hidratación del cemento, es más lento, demora en llegar a la resistencia característica en invierno. Y si hay congelación de agua, o sea, el agua que usa para hormigonar, aumenta el volumen y puede producirse la rotura. Que es el caso del hielo, cuando en una grieta hay hielo y hemos visto que el hielo aumenta su volumen, el agua aumenta su volumen en el líquido, chao, ¿no? Te puede provocar un deterioro del hormigón. Bueno, es lo que decíamos, no hormigonar en tiempo de calor. Una, porque ninguna persona te va a aguantar ahí. Yo estaba hablando de temperaturas mayores de 40 grados. Ni se te ocurre hormigonar con la temperatura más de 40 grados.
Por más que vos estés en la 4x4 con aire acondicionado y están los muchachos ahí hormigonando bajo el sol, el hormigón no te va a funcionar bien. Entonces, pero si aún hace calor, tenés que mojar los encofrados, no te queda otra, porque si no, no te va a fraguar nunca el hormigón. ¿Eh? O sea, el hormigón tiene problemas cuando está a alta temperatura o cuando está a baja temperatura. Sobre todo cuando tenés bajas temperaturas, tiene una solución, le podés poner ese aditivo que te decía, incorporador de aire, pero si con el calor no hay ningún aditivo, no tenés que hormigonar directamente, ¿entendés? Pero cuando hace frío, vos le podés poner un aditivo que es un incorporador de aire. Bueno, creo que son las 4, chicos, ya dejamos acá. Si tienen alguna duda, me dicen, y bueno, la vemos, chicos. Ahí vamos a poner a pizarra en blanca, a ver si. Bueno, chicos, si tienen por favor alguna duda, me avisan. Y bueno, si no dejamos acá, con respecto a las preguntas esas que vimos del cemento blanco, de eso, bueno, no, la verdad que no tuve tiempo. ¿En qué temperatura tiene que ser? Temperatura ambiente. ¿Vos para qué, en qué sentido me preguntaba vos? ¿Para que se congele o para poder hormigonar? Si es para hormigonar, la temperatura tiene que ser temperatura ambiente. Si es agua de amasado, que no tiene que estar congelada. Tiene que ser agua a temperatura ambiente. Agua caliente, salvo casos muy especiales, pero si no, vos hormigonás a temperatura ambiente, 20 grados, la temperatura. ¿Cuándo es el parcial? Bueno, eso déjame que lo vea con yo. El final, un feriado largo, la semana sin clase, y no lo vimos. Pero seguramente va a ser ya a mediados de octubre. Va a ser un solo parcial. O sea, terminamos de ver, eso va a ser más o menos de nada. La temática va a ser así. Terminamos de ver tecnología del hormigón, que con hoy van a ver la dosificación, un ejercicio de eso, y la parte teórica que falta ver, y largaremos el parcial, más o menos el 15 de octubre, de la segunda quincena de octubre sería. Así ustedes tienen tiempo de preparar, consultar, todo eso. Y la modalidad ya lo vemos, si como cuestionario, como tarea, o como, bueno, muy raro que sea webinar, salvo que sea por grupo, armemos unos grupos y hagamos un webinario. Pero déjame que eso lo vea con el ingeniero para ver cuál es para que no sea tan complicado para ustedes ni para nosotros. ¿Mm? Bueno, chicos, yo, si no hay ninguna duda, dejamos acá y si Dios quiere, nos vemos el otro lunes. ¿Ah? Bueno, gracias por la atención. Chau, chau.